es que para no bajar el entusiasmo. Y bueno, después tenemos a los cilios. Estos también están haciendo se le llamaba como de tratar de barrer. Esto es determinante en todas las mucosas, sobre todo en la respiración. Los cilios nos permiten estar haciendo una acción mecánica de sacar algunos detritos. Recuerden que en todos los detritos siempre va a haber bichos, va a haber hongos, levaduras, bacterias, algunos protozoarios, algunos quistes. Entonces, si no tuviéramos estas estructuras, sería mucho más fácil que se asiente una infección. Y en las membranas mucosas tenemos las secreciones. Y estos tejidos especializados, bueno, nos permiten tener como un film, otra vez de una protección extendida, y muchos de ellos son proteínas, que son las glicoproteínas, proteoglicanos, algunos componentes enzimáticos como la lisozima van a estar asociados a las membranas mucosas. En las membranas mucosas y en la piel también tenemos un pH. Se establece un cierto pH, ¿sí?, que es antimicrobiano. El rango que se establece en la piel, cilios y mucosas, para que no se quejen tanto de la grasita y del sudor, porque de hecho eso es lo que nos da también una cierta protección. La grasa que tenemos en la piel, las secreciones que tenemos en las mucosas son antibacterianas. Hay proteínas y el pH que en conjunto generan mantiene a raya a cualquier tipo de, por ejemplo, levadura o de bacteria o de hongo que quiera poblar. Va a haber ciertas restricciones para ese comportamiento. Y podemos considerar otra vez aquí a los bichos, porque hay ciertas bacterias y ciertas levaduras que siempre están asociadas a nuestras mucosas. Y cuando hay variaciones en estas poblaciones comensales, es más frágil nuestro sistema inmunológico, porque de hecho los componentes de los bichos permiten la traducción de estas glucoproteínas. Entonces estamos muy evolucionariamente, no podemos vivir sin ellos, porque necesita la presencia de las bacterias y de las levaduras para que funcionen bien las células de nosotros. Entonces ahí hay también una interacción. Normalmente en los libros básicos no se habla de esto, pero o sea, esta asociación ya no se puede romper. Digamos que ya estamos muy entrados en la relación simbiótica como para poder empezar a ser independientes. De hecho, se ha demostrado que si ustedes irradian a cualquier animalito y matan todas las bacterias y todas las levaduras, van a fallecer, porque a nivel epigenético se necesita la presencia de estas simbiontes para funcionar al 100%. Y bueno, tenemos también las proteínas e interferones, que estas juegan un papel determinante para, sobre todo los procesos virales. El papel más importante del interferón es que cuando una célula se infecta con virus, se va a empezar a secretar interferón, y hace que las células vecinas y ella misma deje de replicar a la velocidad que lo estaría haciendo. Es como bajar toda la maquinaria de replicación, y sabemos que los virus, bueno, son parásitos de replicación. Necesitan apoderarse de la maquinaria de replicación y traducción para poder hacer muchas copias de ellos mismos. Entonces el interferón es sobre todo importante para las infecciones virales, mientras que las lisocimas son importantes para las infecciones con bacterias, porque son enzimas que lisan la pared de las bacterias y les permiten lisar. El complemento son proteínas que están en circulación y se pegan a los bichos en la superficie, sobre todo bacterias, parásitos y hongos, y permiten que se anclen otras proteínas y forman poros, y entonces se lisan estas bacterias, ¿no? Y bueno, las células fagocíticas tienen receptores en la superficie para los agentes patógenos más comunes. Entonces ellas ya vienen de fábrica con algunos receptores que reconocen específicamente la pared bacteriana, la capa de lipopolisacáridos bacterianos, la de los hongos, las de las levaduras, también de algunos parásitos, tienen enzimas contra parásitos. Entonces ellas por default ya están listas. En caso de que se presente alguno de estos patógenos, van a reaccionar
Y de hecho son muchas de las mediadoras de la intersección entre la respuesta innata y la adquirida. ¿Sí? Estas son las que van a servir de link para que la respuesta brinque de innata a adquirida, y ahorita vamos a ver eso. Entonces, en la respuesta adquirida, la bondad es que es específica. Las células B, las células T, tienen unas enzimas que se llaman recombinasas, que lo que hacen estas recombinasas es que hacen como un empalme diferencial de las regiones de los receptores de estas células. Entonces, lo que nos da, la bondad que hace esto es que una vez que se pega una célula a un antígeno, por ejemplo, hablemos de COVID, si tenemos una célula B, que esa célula B generó su actividad recombinasa y resulta con un receptor en la superficie que se pega muy bien a algún componente de COVID, frente a una infección tenemos que esa célula B va a encontrar a la proteína que activa una vía de supervivencia. Entonces, ¿eso qué hace el sistema inmunológico? Una, que nos permite que esa célula que se activó contra este bicho que ahorita nos está atacando va a proliferar. Eso se llama estallido clonal o expansión clonal. Nuestro sistema inmunológico, cuando activas una célula B específica para ese patógeno, va a explotar en crecimiento. Entonces vas a tener muchos clones de una respuesta específica. Y después tienes otra bondad, que las mismas recombinasas que generaron esa variedad de receptor van a hacerlo más específico. Entonces el sistema inmunológico adquirido con el tiempo adquiere mayor afinidad. Recuerden lo de las cinéticas enzimáticas. Entonces, entre más afines una proteína por otra proteína, pues los tiempos bajan. Entonces el sistema inmunológico, células B y células T, tienen esta característica y requiere de empalmes diferenciales de las secuencias que van a dar origen a las proteínas de la superficie. Pero toma tiempo y toma algo que se llama presentación de antígeno, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en unas diapos más adelante. Pero entonces, en general, el sistema inmunológico es innato y adquirido y tiene mucho que ver con la especificidad y con el tiempo que tarda una respuesta en entablarse. Entonces, por ejemplo, en el caso de COVID, desde aquí podemos entender por qué nos afecta tanto en la semana 2, de la semana 7, del día 7 al 14, es cuando empieza a crecer la respuesta adquirida y esa es la buena contra las infecciones. La innata es como la primera barrera, pero no es suficiente. Necesitas después que se especialice tu sistema inmunológico y acabe de forma inmediata contra un bicho en particular. Entonces, lo que falla en los pacientes con COVID y cualquier infección viral es la respuesta adquirida. Esa es la que en la segunda semana tendría que estar al 100 y entonces verías que el paciente mejora. En los pacientes que no mejoran van a ver que en la semana 2, después del día 15, van a empezar progresivamente y de forma dramática a veces a empeorar, porque lo que les está faltando es una respuesta adquirida. Las células T y las células B necesitan de órganos para madurar. Entonces, conforme envejecemos y dependiendo del estilo de vida, esos tejidos o órganos secundarios, por ejemplo el timo, involucionan. ¿Qué quiere decir? Que el compartimento epitelial y el estroma que le dan estructura y función se van siendo sustituidos por tejido adiposo. Entonces, esta parte depende mucho del estilo de vida. Y si no tienes un buen timo, no maduran las células T y nunca van a ser profesionales en lo que deberían de saber hacer. Entonces, están ahí, pero no funcionan al 100. Por eso es que en el caso de COVID, bueno, esto queda muy claro. La relación de tu sistema inmunológico con tu estilo de vida y con el envejecimiento que tienes va a afectar de forma determinante la sobrevivencia y el nivel de progresión. Y también nos hace entender por qué las vacunas no necesariamente van a funcionar para todos. Porque las vacunas requieren de células T y células de memoria. Y estas son las que están defectuosas en los pacientes que son susceptibles a las infecciones graves. Entonces, por ahí, entender inmunología nos hace entender muchos de estos eventos que están sucediendo ahorita.